Bueno, mis queridos bizcochitos, bienvenidísimos al segundo módulo más importante de este entrenamiento de infinitas posibilidades, que es el módulo de control mental. Este módulo es el responsable de que de que este entrenamiento sea clandestino y no esté pues abierto a diestra y siniestra al público. El control mental y las técnicas de control mental son hermosas. Nos ayudan sobre todo a manipular nuestra propia mente. Y hoy quiero aclararles varias cosas que necesito que tengan en cuenta y que necesito que interioricen para que podamos tener prácticas sanas, prácticas con propósito, prácticas con servicio y prácticas responsables. La primera es que todas las técnicas que utilicemos de control mental deben ser utilizadas primeramente en nosotros. El propósito de este módulo es que ustedes sepan manipular su propia mente. Y para eso uno tiene que hacer la primera distinción, que es importante, y es que la mente, por ahora, obviamente sabemos que hace parte de nosotros, que hace parte de lo que somos, pero por ahora vamos a hacer de cuenta que la mente es como un agente externo, ¿sí? De hecho, la primera tarea es que le pongamos nombre a la mente. El que quieran, no tiene que ser un nombre literal como María, Paula, no sé, Santiago, Ricardo, Federico, sino que en general necesito que le pongamos un nombre al que podamos llamar. Sin embargo, ponerle nombre de personas puede llegar a ser muy útil, ojalá personas que no conozcan, ¿sí? O sea, un nombre de nadie que tengan cerca a ustedes, y qué importante es ponerle y poderle poner un nombre masculino o femenino. ¿Por qué? Porque lo primero que necesitamos saber para poder controlar nuestra mente es saber si nuestra mente tiende hacia lo masculino o hacia lo femenino. Ya de las lecciones pasadas, que los invito a devolverse si quieren recordarlas, entendimos un poco este mecanismo de entre la energía femenina y entre la energía masculina. La mente, cuando no tiene control, cuando no tiene límites, cuando no tiene reglas, y ese es el segundo punto, las técnicas de control nos ayudan a ponerle límites, parámetros, autoridad a nuestra mente. Entonces voy a volverme un momentico y ya vamos al segundo punto. Como les decía, la mente necesita límites. Y todos sabemos las razones por las cuales nuestra mente nos juega doble, ¿sí? Sea porque nuestra mente siempre tiende a lo femenino, demasiado pasivo, y lo que estamos necesitando es volcar eso, o sea porque nuestra mente es muy masculina y necesitamos volverla un poquito más femenina. ¿Listo? Esa distinción nos va a ayudar, y claro que nuestra mente va a ir cambiando, y con el pasar de la vida y pasar del tiempo puede que nuestra mente esté muy masculina y debamos volverla femenina, después se vuelva muy femenina y toque volverle a entrar el trance y como el equilibrio a lo masculino, pero por ahora nos vamos a situar sobre el presente y sobre la realidad actual. Vuelvan a escuchar esas lecciones, voy a ver si se las vuelvo a dejar aquí para que las tengan cerquita, o si no, pues devuélvanse en el cronograma y ahí las van a encontrar, para que ustedes sepan identificar si el problema que ustedes están teniendo con su mente en este momento es que está muy polarizado a lo masculino o a lo femenino. Y en cuanto a eso, pues vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle un nombre a la mente. ¿Listo? Y por ejercicio mental, vamos a aislar nuestra mente de lo que nosotros somos. Es como si nuestra mente fuera, no sé, una persona diferente. Y vamos al segundo punto del control mental. El control mental se basa mucho en la capacidad que nosotros tenemos de ponerle reglas y autoridad a la mente. Cuando la mente se desvirola, como dice uno aquí en Colombia, es decir, como que se enloquece un poquito y empieza a mamarnos gallo, como se dice aquí en Colombia, es decir, a ser cansona, a dañarnos un poco la existencia, a sabotearnos, es porque a nuestra mente le faltan límites, y pues digamos que este argumento tiene un contexto social mucho más profundo. Si me estás escuchando, lo más probable es que tú seas de Latinoamérica. Lo más probable es que seas de Colombia, pero lo más probable es que seas de Latinoamérica. Y en Latinoamérica tenemos un problema con el rol paterno.
desafortunadamente, y de verdad lo digo, desafortunadamente, en Colombia hay una ausencia de paternidad patológica y crónica en la sociedad. Y eso hace que esa figura paterna se nos tergiverse, claro, en la individualidad de cada uno. Cada quien podrá decir, tengo una buena relación con papá, tengo a papá o no lo tengo, o de plano se fue por leche y nunca volvió. Puede pasar, es más común de lo que me gustaría decir. Muy lamentable y muy triste, pero no todo está perdido. Sea cual sea tu relación con esa figura paterna, de nuevo, no todo está perdido, porque debemos aprender, y eso lo dije en la clase de energía masculina, debemos aprendernos a conectarnos con el Padre Superior, y el Padre Superior es Dios o lo que sea que ustedes crean como divinidad absoluta. Recuerden que el superior femenino es la tierra, es la naturaleza, pero el superior masculino será Dios, Buda, Alá, el universo, el cosmos, lo que sea que ustedes consideren que está por encima de nosotros mismos. ¿Por qué esto es importante? Porque para todos, no importa si tu mente está demasiado radical hacia lo femenino, demasiado radical hacia lo masculino, la falta de control mental, la manipulación mental se da cuando no tenemos una sana relación con el Padre, y de nuevo, no el Padre entendido como nuestro papá, sino el Padre como energía profunda y absoluta del universo. ¿Por qué? Porque el papá o el Padre es quien nos da límites, y por eso, a pesar de que yo aquí les digo que pues las infinitas posibilidades existen y todo es infinito, también tenemos que reconocer nuestra humanidad y nuestros límites. Recuerden cuando les decía podemos manifestar dentro de las leyes naturales, porque ponerse límites a uno mismo es muy sano. De hecho, nuestro cuerpo es un límite. Cuando uno se va pues al mundo etéreo y más allá, y salgamos de la Matrix y entonces todos nos vamos hacia el mundo espiritual, corremos un riesgo muy alto, que es desconocer límites sanos que nos ha impuesto nuestra alma con un propósito mayor. En este caso, el cuerpo. El cuerpo hace que nosotros nos podamos enfermar, el cuerpo hace que podamos somatizar y nos da avisos, el cuerpo hace que nuestra vida no sea infinita, sino que siempre haya un final, y está bien, de eso se trata. La mente pierde el control y se vuelca hacia las adicciones, hacia las obsesiones, hacia el sabotaje, por falta de límites. Así que de alguna forma nosotros tendremos que ser el papá de Felipe, Juanita o el nombre que ustedes le pongan a su mente. Esos límites son súper importantes, y eso es lo que vamos a hacer, aprender a ponerle límites a nuestra mente para enseñarle que no es cuando ella quiera, cuando se le dé la gana, sino es cuando nosotros desde la profunda conciencia que no está en nuestra mente, sino está en nuestro corazón, sabemos decirle qué es correcto y qué no es correcto. Ahora, lo tercero que quiero decirles es que trabajamos mucho con los sesgos mentales, y en realidad ese es todo el secreto. ¿Qué es un sesgo mental? Que ya lo hemos hablado antes y ya me han escuchado hablar de sesgos. Algo así como vacíos o partes de nuestra mente subconsciente que es muy vulnerable. Recuerden que cada vez que entramos en un ejercicio profundo de subconsciente con las meditaciones, nos volvemos muy vulnerables porque nuestra mente quita las barreras. Y al quitar las barreras, es plastilina, literal. Podemos moldear las cosas como se nos antoje y como se nos dé la gana. Lindo, sí, peligroso también. Bastante peligroso. Todos tenemos sesgos mentales y tienen mucho que ver con nuestros dolores y con nuestras heridas. Todo lo que nos duele es algo con lo que nos podemos manipular, y de hecho en un ejercicio supremamente vulnerable yo les voy a contar uno de mis sesgos mentales, y creo que ustedes ya lo saben porque me escuchan mucho hablar de él, y es mi papá. Mi papá es mi debilidad. Si me lo tocan me enfurezco, si le pasa algo me descontrolo, si no me contesta me estreso, me angustio. Entonces, cuando alguien aprende a leer esa debilidad sobre mí, basta con tocarme a mi papá para descontrolarme. Nosotros tenemos que aprender a entender qué es lo que descontrola nuestra mente. ¿Qué es lo que descontrola nuestra mente?
Y obvio, al saber qué es lo que descontrola la mente de los demás, se vuelven súper vulnerables y se vuelven fáciles de manipular. Yo no peleo con esto. Esto sirve mucho para vender. para venderse ante los demás, para vender una idea, para vender un servicio, para vender un proyecto. También sirve un montón para sanar el corazón de las personas. Pero también serviría tranquilamente para jugar a los títeres con los demás. Así que tengan cuidado, tengan mucho cuidado. Y lo cuarto que les quiero decir sobre este módulo de control mental es que uno siempre es víctima de lo que cree. Y por eso hay que elegir muy bien en qué creer. Uno siempre es víctima de lo que cree. Y por eso es tan importante elegir en qué creer. Yo quiero invitarte a que antes de empezar a estudiar y empezar las prácticas de control mental, que en realidad vamos a hacer 100% con lo que ya hemos sabido sobre abrir llaves, pues tengan mucha conciencia de lo que creen ustedes. Y no solo como religiosamente o en creencias o desde el mundo espiritual, sino desde lo que ustedes creen de ustedes mismos, creen de la vida, creen de los demás. Así que hoy les voy a dejar una pequeña tarea y es que ustedes piensen muy bien cuáles son sus creencias más arraigadas, porque lo que sea en lo que ustedes creen es verdad y se va a volver 100% verdad. Y de hecho lo que tienen hoy en la vida, les guste o no les guste, es la consecuencia natural de todo lo que ustedes creen que es verdad. Y recuerden también, por favor, que la verdad está sobrevalorada. Aquí no le vamos a dar prioridad a lo que es verdad, a lo que no es verdad, a lo que está probado, a lo que no está probado. Aquí le vamos a dar prioridad a lo que ustedes creen en su corazón. Así que con mucha alegría les digo, bienvenidos al módulo de control mental.